En la vida cristiana hay múltiples términos que los hijos de Dios usan continuamente, a veces de forma positiva, a veces de forma negativa, pero la realidad es que con frecuencia no tienen un buen entendimiento de lo que a la luz de la palabra dichos términos verdaderamente significan. Y uno de esos términos que ha causado mucha roncha, decimos nosotros los dominicanos, o que ha dado mucha agua a beber o ha creado mucha dificultad, es el término de predestinación. La única razón por la que nosotros hablamos de predestinación es porque la Biblia habla de tal cosa. Y si la Biblia la habla, debemos entonces tratar de entender qué es lo que significa en el contexto en el que el término es usado, con perdón. Entonces yo quisiera leerte un pasaje del libro de Romanos, capítulo 8, donde se nos habla de la predestinación. El versículo 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también aquí viene, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí está la palabra otra vez, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Claramente el apóstol Pablo está diciéndonos que hay un grupo de personas que Dios Padre conoció en la eternidad pasada, y a ellos Él los predestinó. Entonces el texto luego me dice, ¿qué pasó después que Dios los predestinó? Dice, a esos Dios los llamó. Y entonces a eso que Él llamó, ¿qué cosa? Él lo justificó. ¿Quién lo justifica? El Hijo en la cruz cuando muere. Y ese grupo que ahora ha sido justificado es el grupo que eventualmente terminará glorificado, que entrará en gloria, que tendrá eventualmente su cuerpo resucitado, unido a su alma en la presencia de Dios para el resto de la eternidad. Eso Dios lo hizo por gracia y luego se hace realidad el día que yo le entrego mi vida a Cristo y deposito mi fe en Él. Pero la realidad es que yo respondo al llamado de Dios porque en una eternidad pasada Dios Padre, de libre voluntad y conforme a su sabio consejo y santo consejo, hizo una elección de mi persona que eventualmente se convertiría en una realidad que es lo que constituye mi salvación. Ciertamente hay algo que yo hago, pero eso que yo hago es simplemente el depósito de mi fe en Cristo Jesús. Cuando Dios, por gracia, se ha movido primero a través de su Espíritu y me ha dado entendimiento del Evangelio, me ha regenerado, me ha abierto los ojos y ahora entonces yo con esa voluntad que Dios ha libertado, puedo libremente poner mi confianza en el sacrificio de Cristo que pagó por mis pecados. A eso es que se refiere la predestinación. ¿La entendemos? No. ¿Es un concepto nuevo? Claro que no. Ya en la antigüedad, Agustín de Hipona en el siglo IV o V hablaba de la predestinación. Juan Calvino en la época de la Reforma habló mucho de la predestinación. Y así a lo largo de los siglos muchos otros han sido los teólogos que han hablado acerca de esta doctrina. Te invito a que profundices mucho más antes de que puedas rechazarla. La predestinación significa que Dios predestinó a algunos a salvación eterna. ¿Cuándo pasó eso? Sucedió antes de la fundación del mundo. Fuiste escogida en Cristo antes de que el mundo comenzara, dice la Biblia. En amor, Él nos predestinó. Pablo le dice a los Efesios, en amor, habiéndonos predestinado. Él predeterminó nuestro destino eterno. Él predeterminó que nuestro destino fuera el cielo. Eso obviamente está conectado con la doctrina de elección soberana divina. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a quien salvaría, escribió sus nombres en el libro de la vida, del cual nunca serían borrados, y Él los trae a sí mismo en justificación y los trae al cielo en glorificación. Y nadie se pierde. La predestinación significa exactamente eso.
que nuestro destino eterno como creyentes para estar en la presencia de Dios en el cielo para siempre fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es predestinación. Realmente no puedes redefinir eso. La Biblia no te permite hacer eso porque es muy, muy claro que Dios escogió y Dios escogió desde antes de que el mundo lo creara y Él escribió nuestros nombres y todos los que Él escogió, todos vendrán en la fe y todos los que vengan en la fe, Él los va a guardar y los va a llevar a la gloria eterna. Esa es la doctrina de la predestinación. Y eso lleva a la pregunta que siempre sigue, ¿qué hay acerca de la gente que se pierde? Y esto es lo que va a hacer que te estires un poco. Si eres salvo, es porque el Señor determinó salvarte y por su propio poder Él te salvó. No de manera independiente de tu voluntad, sino que Él movió tu voluntad, Él te dio vida, Él te dio entendimiento, Él actuó en tu voluntad, Él produjo el arrepentimiento y tú respondiste porque Él te escogió y Él inició esa justificación. Esa es su obra. Pero por otro lado, cuando hablas de aquellos que se pierden, la Biblia nunca dice que perecen, se van al infierno, porque no fueron escogidos. Nunca dice eso. Siempre dice que murieron, perecieron, terminaron en el infierno porque no quisieron creer. Jesús lo dijo de la manera más simple que puede ser dicha. Él dijo, a donde yo voy, vosotros nunca vendréis. ¿Por qué? Porque no creen en mí. El tema de la predestinación, usted a lo mejor ha escuchado que es un tema de discusión y debate. Hay algunas personas que adoptan la posición de negar que exista tal cosa como la predestinación, en tanto que hay otros que afirman que sí hay predestinación. Ante los argumentos de aquellos que dicen que no hay predestinación, siempre yo me he preguntado, ¿cómo pueden ellos decir que no hay predestinación cuando es un tema que se toca directamente en pasajes como el que hoy estamos considerando, cuando dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos? Está hablando claramente que hay una predestinación del cristiano. Ahora, ¿qué significa la palabra predestinación y por qué hay dificultades en entender y aceptar y recibir que existe la predestinación de Dios? Predestinación, la misma palabra lo dice, es una palabra que tiene un prefijo que es el prefijo pre, y luego viene la palabra o el sustantivo destino o destinación, predestinación. Ahora, el prefijo pre, usted sabe que es un prefijo que se utiliza para referirse a algo que va a acontecer antes de otra cosa. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho en las noticias, en programas de opinión, que dicen estamos en un periodo preeleccional, lo cual significa que estamos en un año antes del año de elecciones, que será el año siguiente, 2009. Entonces, ahí preeleccional significa antes de las elecciones. La misma palabra prefijo que yo acabo de utilizar, igual, prefijo es una cláusula que está antes de una palabra, como en la palabra predestinación. Ese prefijo pre está antes del resto de la palabra que es destinación, que viene, por supuesto, de destino. Entonces, predestinación lo que significa es que el destino de las personas, porque es con respecto a personas que se está utilizando ahí la frase o la palabra, indicaría que está establecido de antemano el destino que una persona
alcanzará en algún momento de su vida. La predestinación consiste en que Dios, como lo vimos la semana pasada, antes de la fundación del mundo, había ya fijado nuestro destino y Él había fijado que sus elegidos llegasen a ser adoptados hijos de antemano. Por eso se llama predestinación. Y ahora usted puede entender por qué hay algunas personas que se rehúsan a aceptar la idea de la predestinación. Y es porque no quieren aceptar el hecho que Dios ya ha determinado lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Porque el hombre, en su humanismo, dice, el hombre es el artífice de su historia y de su futuro. Esa es una posición bien humanista, bien humana, ¿no? Donde alguien puede decir, mire, usted va a hacer lo que usted quiera hacer. Usted puede construir la historia que usted quiera tener para usted mismo. Entonces lo dejan todo en manos del hombre. Pero esa posición es una posición totalmente contraria a lo que la Biblia está diciendo, porque la Biblia lo que dice es que fuimos predestinados por medio de Jesucristo. Es decir, no es que nosotros hagamos planes acerca que si vamos a tomar la decisión en algún momento de nuestra vida, si vamos a ser cristianos o si no lo vamos a hacer, si decidimos llegar a convertirnos en hijos de Dios o no. O sea, al ser humano le gusta pensar que es Él quien decide creer en Jesús, es Él quien decide ir a la iglesia, es Él quien decide creer al Evangelio. Pero la Biblia lo que está diciendo es lo contrario. Y es que si llegamos a creer, a recibir a Jesús, incluso a asistir a una iglesia, no es por una iniciativa que haya nacido en nosotros, sino que es el decreto de Dios por el cual Él nos predestinó, estableció nuestro fin, nuestro destino, y de acuerdo a ese decreto de Dios, Él lo ejecuta en nuestra vida ahora, en la historia, para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos.